Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Este es un video que estoy grabando para presentarles el curso virtual que vamos a ofrecer a partir del 25 de julio en la plataforma Cursa Virtual y que tiene como título La filosofía de Jacques Derrida, escritura y deconstrucción. Quiero contarles, principio, cuáles son las características de los cursos virtuales que nosotros ya brindamos hace 10 años, para los que nunca han hecho uno. Y luego específicamente este programa que yo creo que eh, por las referencias que tengo había interés en que yo brindara un curso sobre Derrida. Hace mucho que no daba un curso sobre la filosofía de Derrida, así que quiero comentarles un poco la perspectiva. Como decía, digamos, en primer lugar, ¿cómo son los cursos virtuales? Bueno, ya hace 10 años que los ofrecemos en la plataforma Cursa Virtual. Nuestros cursos son completamente asincrónicos, en el sentido de que cada uno se conecta cuando quiere, cuando puede, cada uno maneja sus tiempos, no hace falta que todo el mundo se conecte simultáneamente. Y constan de los siguientes materiales: un video, son 8 clases, por tanto son 2 meses. Y constan de los siguientes materiales: un video de aproximadamente 1 hora, 45 minutos, en general 1 hora, a veces un poco más si es necesario, que es la clase grabada, donde yo explico, analizo los textos, los conceptos, los problemas. Un material especialmente escrito para cada clase. Los materiales que tenemos a disposición se los brindamos también respecto de los textos que vamos a ver, del autor en cuestión, artículos, bibliografía complementaria, a veces si es necesario algún tipo de material audiovisual también, lo ponemos a disposición, y un foro de la cursada que desde mi punto de vista es el corazón fundamental, donde nos encontramos, interactuamos, ustedes hacen sus preguntas, sus aportaciones, sus consultas, dialogan entre ustedes, me hacen obviamente cualquier consulta que tienen a mí y yo trato de responder de la manera más pronta posible, ¿no? Es el corazón del curso porque es el lugar donde interactuamos. Estos son los materiales, como decía, son 8 clases asincrónicas. Todo el material lo tienen después para descargar, se lo quedan ustedes y hay un certificado que se les entrega cuando finaliza el curso de realización del mismo, así que hay algún tipo de aval. Sobre este curso, bueno, como ya comenté, yo ya hace unos años que no daba un curso sobre la filosofía de Derrida, creo que el último fue hace 3 años. Había mucho interés, recibía muchas consultas, desde curso virtual, como también gente que me escribía a mí. Así que decidimos hacerlo a partir del 25 de julio. ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cómo lo vamos a encarar? Es una filosofía compleja desde el punto de vista de la escritura, pero que tiene mucha circulación actual, es decir, en el sentido de que un término como deconstrucción es un término que hoy tiene un régimen de circulación en los medios masivos, incluso en las redes sociales, se usa de manera coloquial, ¿no? Deconstruite, ser deconstruido, etc. Es una palabra que tiene como una forma de, digamos, como una forma de movimiento fuera de la universidad, fuera de la academia, que no tenía hasta tiempo atrás. Entonces, la idea precisamente es centrarnos en estos dos ejes, ¿no? En la escritura, que desde mi punto de vista es fundamental, en la filosofía de Derrida. La filosofía de Derrida es una filosofía que nace preguntándose por la escritura como problema filosófico, lo cual es algo increíble. Parecía un sujeto absolutamente menor hasta la llegada de Derrida, y después de Derrida uno se da cuenta de que el problema de la escritura, no solamente filosófica, la escritura en general, digamos, desde la escritura geométrica, matemática, desde la notación matemática, hasta la representación de cualquier tipo de cuestión estética, del signo en general, era fundamental. Y la deconstrucción, por supuesto, como el segundo elemento, para entender qué es, digamos, ¿no? Para comprender que la deconstrucción, según Derrida, no es un método, sino más bien una suerte de forma de lectura, una intervención, una estrategia de lectura particular, que tiene efectos políticos, que tiene efectos, por supuesto, metafísicos, ontológicos. Entonces, la idea básicamente del curso es, les comento rápidamente las 8 clases, es centrarnos sobre todo en los primeros textos de Derrida, porque yo creo que ahí está todo concentrado. Entonces, vamos a analizar particularmente, vamos a comenzar de la siguiente manera. La primera clase
La hemos titulado Derrida y el postestructuralismo. Es una clase introductoria para situar a el autor en su contexto, las filosofías de posguerra, sobre todo en diálogo con la fenomenología de Husserl, que es así comienza la filosofía de Derrida, y el estructuralismo, o sea, cómo se sitúa en relación con la fenomenología y el estructuralismo, y también el marxismo. El año 1967 es un año importantísimo en la filosofía de Derrida porque en ese momento él publica 3 textos que son La voz y el fenómeno, La escritura y la diferencia y de la gramatología, y esos 3 textos, a mi juicio, concentran todo el pensamiento derridiano y todos los problemas y las obsesiones que va a desplegar hasta tiempo atrás. Así que veremos sobre todo en la primera clase a partir de textos complementarios, como los textos, por ejemplo, de Comte, un texto como Lo mismo y lo otro es fundamental, yo creo, pero también otros autores como Jonathan Kahler, como Cristina De Peretti, como Patricio Peñalver, digo, muy buenos comentaristas, sobre todo también de la tradición hispana, para hacer lo más clara posible esta propuesta derridiana. Como una filosofía de la diferencia. Ya después en la clase 2 veremos el problema de la génesis, sobre todo a partir de el primer texto de Derrida, que se llama El problema de la génesis en la filosofía de Husserl, de 1954, que él publica en 1990, mucho tiempo después, y El origen de la geometría, el prólogo al origen de la geometría de Husserl de 1962. Eso será en la segunda clase. Ahí vamos a centrarnos sobre todo en la noción de génesis, por qué Derrida cuestiona el concepto de génesis, de lo genético. La clase tercera veremos origen y violencia, y junto con la cuarta van a ser las 2 clases en las que vamos a analizar La voz y el fenómeno, un texto denso, complejo, pero fundamental para entender conceptos como metafísica de la presencia, como por ejemplo logofonocentrismo, que va a ser clave, esta diferenciación entre presentación y representación, la crítica a la presentación pura, al origen puro que va a ser Derrida, el concepto de representación, por supuesto el par binario voz y escritura, en ese sentido. La clase quinta veremos la gramatología como ciencia de la escritura, ahí pasaremos de la crítica a Husserl a la crítica al estructuralismo que va a ser Derrida. Vamos a dedicarle tanto la clase quinta como la sexta de la gramatología. En la sexta veremos la estructura descentrada y la arquiescritura, algunos conceptos como lengua y habla, significado significante, sincronía, diacronía, el pensamiento de la huella, la arquiescritura como la condición de posibilidad del pensamiento derridiano. La clase 7 veremos el concepto de différence, que es clave, es fundamental. Ya lo veremos de las primeras clases, pero vamos a centrarnos ahí a partir de la gramatología, pero también de la escritura y la diferencia y de márgenes de la filosofía del año 72. Veremos cómo Derrida analiza estas nociones, estos términos como fármacon en Platón, la noción de suplemento peligroso en Rousseau, prótesis, perversión, artificio. Y la última clase, la clase octava de construcción derridiana, veremos una lectura, digamos, de la deconstrucción aplicada a otro tipo de campos como la cuestión del género mediante Preciado, Paul Preciado, que fue discípulo en cierto modo de Derrida, a la arquitectura también, a la estética, a la literatura, a la política, a las instituciones, es decir, cómo la deconstrucción, que comienza siendo un método de lectura, no un método en sentido estricto, digamos, una estrategia de lectura aplicada a textos filosóficos y literarios, permea eso y podemos verla básicamente, digamos, con sus connotaciones y con sus implicancias políticas, sociales y demás. Veremos la filosofía, digamos, derridiana como práctica escrituraria también, su estilo descentrado, del injerto, de la diseminación del sentido. O sea, vamos a tratar de hacer lo más claro posible esto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es cierto que la filosofía de Derrida tiene una suerte de leyenda negra que es difícil de leer, que es compleja, que es muy compleja. Eso es cierto, yo creo que es parcialmente cierto, los primeros textos de Derrida son bastante clásicos, pero es verdad que luego a partir del año 72 en adelante aparecen estos injertos textuales, aparecen estas formas de la escritura extraña, pero que tienen lógica, o sea, que responden al proyecto deconstructivo. De alguna manera es poner en pie de igualdad la propuesta teórica con la propuesta escrituraria, lo cual tiene sentido, vamos a explicarlo.
Y la última clase veremos también la diseminación, que a mi juicio es un texto increíble, ¿no? Y otros textos tal vez menores, como Psique, digamos, Política y Amistad, que son entrevistas que tuvo Derrida sobre Marx, sobre Althusser, para ver también un poco el posicionamiento político, que a veces es un poco oscuro para algunos, o poco claro de Derrida. Digamos, en definitiva, este es el programa. ¿Cuál es el objetivo, digamos, del curso? El objetivo es presentar de la manera más transparente, más clara, como más concreta posible qué quiere decir la deconstrucción. En el marco del proyecto de la filosofía de Jacques Derrida, que insisto, que es una palabra que tiene un régimen de circulación absolutamente popular hoy, digamos, ¿no? Y que bueno, y que su origen es bastante más complejo que eso. Entonces, la idea básicamente es entender también de dónde viene esta noción, digamos, este proyecto derridiano que busca precisamente desestabilizar el edificio metafísico, entender por qué la filosofía occidental, por qué la tradición filosófica occidental se ha edificado en torno de pares binarios, de una estructuración binaria, dicotómica, mutuamente excluyente, en la cual el primer término siempre tiene prioridad respecto al segundo y lo subordina. ¿Por qué hay una violencia originaria? ¿Por qué hay un poder originario o una dominancia originaria, por así decirlo, de un término respecto de otro? Por ejemplo, de alma respecto de cuerpo. Por ejemplo, de voz respecto de escritura. Por ejemplo, de espíritu respecto de materia. Por ejemplo, de bien respecto de mal. Por ejemplo, de masculino respecto de femenino. Es decir, ¿por qué esta lógica binaria que ha tenido como cierta predominancia? Y cómo Derrida trata de desbaratar esta lógica binaria, apelando a la propia tradición filosófica, sin salir de ella, ¿no? Manteniéndose la tradición filosófica, y sobre todo después buscando otro tipo de términos que precisamente impidan esta remisión binaria, ¿no? Términos como fármaco o injerto, himen y otros, ¿no? ¿Cuál es el desafío del curso? Básicamente, bueno, es que ustedes puedan, cuando terminen este curso, y a medida que vayamos dando el curso, leer la filosofía de Derrida, que puedan comprender su propósito, que puedan comprender su estética, su estilo, que a veces y suele ser un poco oscuro, digamos, barroco. Y yo creo que ese objetivo va a ser logrado, digamos, ¿no? Si vamos paso a paso analizando con detalle todos estos elementos. El curso, como les decía, inicia el 25 de julio por curso virtual. Voy a despedirme leyendo un fragmento de la gramatología, que es uno de mis libros favoritos, posiblemente de Derrida, y que me parece que es un buen anticipo de lo que vamos a ver. Dice Derrida, la escritura es peligrosa desde el momento en que la representación quiere hacerse pasar por la presencia y el signo por la cosa misma. Y existe una necesidad fatal, inscrita en el propio funcionamiento del signo, de que el sustituto haga olvidar su función de vicariato y se haga pasar por la plenitud de un habla cuya carencia y flaqueza, sin embargo, no hace más que suplir. Fin de la cita, ¿no? La escritura es peligrosa, ¿por qué? Bueno, precisamente por esto, ¿no? Porque la escritura, supuestamente en su rol de representación, digamos, ¿no? O como dice acá, digamos, ¿no? O de mediación, puede hacer temblar el supuesto estatuto del original, digamos, ¿no? ¿Por qué la escritura es considerada por la tradición filosófica como un suplemento peligroso, como algo que es aditivo, como una prótesis, ¿no? ¿Por qué, sin embargo, y digamos sí, por el contrario, siempre ha sido privilegiada la voz, la oralidad, desde Sócrates en adelante por la tradición filosófica? ¿A qué responde esa estructuración? ¿Es realmente así? ¿Cuál es el estatuto de la escritura? ¿Por qué la escritura supuestamente ocupa ese rol? Bueno, vamos a ver a partir de Derrida que no necesariamente va a ser así esto. Así que los invito, insisto, a todos, a todas, a nuestro curso de la filosofía de Jacques Derrida, Escritura y Deconstrucción, que inicia el 25 de julio por curso virtual. Abajo de este video les voy a dejar un link, un enlace donde pueden cliquear y ahí van a encontrar todo el programa en detalle, las condiciones de inscripción, los costos, las facilidades, etc. Así que bueno, espero que les interese, espero que seamos muchos, muchas en nuestro curso,
que, insisto, comenzamos el 25 de julio en Cursa Virtual. Les mando un gran abrazo y espero verlos.